Hola a todos. En este vídeo vamos a contestar a una pregunta que parece bastante abstracta, pero realmente es muy concreta, es muy específica. Nos preguntan si puede existir un triángulo de lados 3, 5 y 7 centímetros donde uno de los ángulos es de 30 grados. Grados hexagesimales, ¿se entiende? La pregunta ¿es eso posible? ¿Hay alguna combinación que nos permita que tengamos eso? Aunque los dibujos que voy a hacer no corresponden necesariamente a esas longitudes, porque este problema se podría, entre comillas, resolver geométricamente con una regla y un compás, vamos a hacerlo de forma completamente teórica. Y para eso nos vamos a plantear que tenemos un lado, que es el más largo, el de 7 centímetros, tenemos el de 3 y tenemos el de 5. Pensad que en este dibujo no están las cosas a escala, no corresponden a las longitudes reales ni siquiera en forma de escala. Pero el dibujo está para indicarnos qué podemos hacer. Evidentemente el triángulo no puede ser un triángulo rectángulo. No puede ser rectángulo porque si fuese rectángulo, 7 debería ser la hipotenusa. Es el lado más largo, así que tiene que ser la hipotenusa si es un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos que la hipotenusa es 7 y los catetos son 3 y 5, por el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero esto es 9, esto es 25, y la suma de los dos es 34. No puede ser rectángulo. Ya hemos averiguado una cosa, hemos averiguado que rectángulo no es. Pero claro, es que hay un dato que no estamos utilizando, y es que uno de los ángulos es de 30 grados. ¿Cuál de ellos? Bueno, vamos a suponer que no sabemos nada, pero hay una fórmula, hay un teorema, que es el teorema del coseno, que nos establece una relación entre tres lados y un ángulo. Dibujamos un triángulo cualquiera, por ejemplo, así, y vamos a llamar alfa a este ángulo. Esto es A, esto es B, esto es C. Los otros dos ángulos no los voy a marcar. Y lo que dice el teorema del coseno es que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Hasta aquí se parece mucho al teorema de Pitágoras y de hecho habéis visto en clase que hemos podido demostrar este teorema a partir del teorema de Pitágoras. Pero falta un término, y el término que falta es este, donde aparece el coseno del ángulo opuesto a este lado. Y perdonad, hay aquí un error, eso es B y C. Ahora que tenemos esto, es relativamente sencillo comprobar si para alguna combinación ocurre esto. Claro, una combinación sería decir, pues tenemos 7 al cuadrado, por un lado, vamos a suponer que suponemos que alfa es opuesto al lado que mide 7. Entonces, por un lado tendremos 7 al cuadrado, que es 49, como hemos dicho antes, y por otro lado tendríamos
3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 3 por 5 por el coseno de 30 grados. Y no debería ser necesario ni siquiera realizar la operación, por una razón. Veréis, esto sabemos que es 9, esto sabemos que es 25, sabemos que esto es 30, pero la clave está en que el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Esto sabemos que es 34 menos 15 raíz de 3. El problema es que no son iguales. No son iguales. Por varias razones. Para empezar, uno es un número entero. Para ser concretos, es un número natural, un entero positivo. Mientras que el otro es un número real. Si os fijáis, esto es un número racional, número irracional. Por lo tanto, la combinación de multiplicaciones y sumas que solo involucran un número irracional debe ser un número irracional. Así que no son iguales. Pero es que además 34 menos un número que es mayor que 15 no puede ser 49. Así que esto no es el caso. Alfa no puede ser opuesto a 7. Nos quedan dos opciones. Que 5 sea, por ejemplo, el lado que mide 5 sea el opuesto al que buscamos, al ángulo de 30 grados. Entonces tendríamos 3 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 3 por 7 por el coseno de 30 grados. Pero sabemos que esto es 9, esto sabemos que es 49, sabemos que esto sería, perdonad, 2 por 7 son 14, 14 por 3 es 12, 42, y luego tenemos el coseno de 30, lo voy a escribir por ahora, así, 49 y 9 es 58, luego tenemos 42, y el coseno de 30 es nuevamente raíz de 3 entre 2. Por las mismas razones que hemos dicho antes, no hace falta ni siquiera que sigamos, eso va a ser un número irracional, y 25 no es un número irracional, así que no son iguales. ¿Qué ocurre con el 3? Podéis imaginaros que vamos a tener exactamente el mismo problema. Si tenemos 3, esto es 9, y luego en el otro lado del teorema, en el lado de la derecha, tendríamos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 5 por 7 por 2 por el coseno de 30. Pero el problema aquí nuevamente es que uno es un número entero, es un entero positivo, es decir, un natural, y el otro no lo es un número irracional, así que no son iguales. Volviendo a la pregunta nos decía que si puede existir un triángulo con esos lados y que uno de los ángulos sea de 30. La respuesta, por lo tanto, es no puede existir. Y a efectos prácticos lo único que hemos utilizado ha sido el teorema del coseno.